Amén. Pueden sentarse. Y si tienen sus copias de las Santas Escrituras, pueden ir a Génesis 6. Durante la oración pastoral, Rudy oró por esas cosas íntimas. Él estaba orando por él mismo porque él tiene miedo de ustedes escuchándole roncar tan fuerte en el campamento, que él estaba ahí como avisándonos de la fuerza que él tiene en roncar. Tengo que confesarles algo antes de iniciar. Por semanas, más que semanas, casi unos 3 meses, he estado pensando en Génesis 6, 1 a 8. Porque es uno de esos textos que le llama la atención porque hay tantas cosas a donde podemos meternos. Pero hoy, ojalá, vamos a llegar a entender ciertas cosas, pero no estoy dando promesa que todos van a estar satisfechos con lo que digo acerca de cada detalle. O puede ser que está en contra de lo que yo voy a predicar. Mi trabajo es ser fiel a la manera que veamos el texto. Entonces, con eso en mente, algunos van a llegar a decir, a saber de lo que está hablando. Pero van a encontrar en el texto de lo que vamos a estar hablando. Solo para que sepan, en medio de este texto, en versículo 6, voy a hacer un cambio y voy a leer Reina Valera para versículo 6. Solo para que sepan, voy a leer Reina Valera, voy a leer 1 a 8, pero versículo 6, si usted tiene NBLA o LBLA, usted va a decir, ¿de dónde está sacando esto? Es que estoy cambiando a la Reina Valera en medio del texto, porque pienso yo que es más fiel al hebreo. Entonces, con eso, ¿listo? Vamos a leer capítulo 6, versículos 1 a 8. Aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la superficie de la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que les gustaban. Entonces el Señor dijo, mi espíritu no luchará para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne, serán pues sus días 120 años. Había los Nefelim en la tierra en aquellos días. Y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, y ellos les dieron hijos. Estos son los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. El Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Y se arrepintió Yahweh de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Lo siento. Entonces el Señor dijo, borraré de la superficie de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Esto es la palabra de Dios. Padre Celestial, hay textos como esto que son a veces difíciles para entender. Pero Dios, sabemos que tú eres el autor de cada parte de este libro, que es tus palabras para nosotros. Oh Dios, pedimos que nosotros podemos aprender acerca de la maldad, que podemos aprender acerca de tu odio por el pecado. Pero también, oh Dios, que en medio de eso, que podemos ver que todavía hay gracia con nuestro Dios. Oh Dios, el que predica tiene bastante pecados. Perdóname por eso, oh Dios. Darnos ojos para ver a nuestro Señor. Y oremos esto en el nombre de Cristo. Amén y amén.
No sé si ustedes han tenido la experiencia de ahora, en los últimos 2, 3, 4 semanas, a manejar ahí por la salida de Danlí. Pero cuando usted está en el carro, en la salida de Danlí, los baches son tan grandes que es casi imposible evadirlos. Y cuando usted quiere doblar a un lado, se pega a otro. Y cuando doble a otro lado, se pega a otro. Entonces es cada momento, no puede escaparlo. Es como yo me siento en este texto con lo que vamos a ver. Porque tenemos varias cosas que vamos a ver hoy. ¿Quién son los hijos de Dios? ¿Qué significa la idea que los hombres tenían 120 años? ¿Qué significa los Nefelim? ¿Qué significa que Dios se arrepintió? Son cosas que son difíciles, pero voy a tratar poco a poco a explicar lo que pienso que significa cada parte. Eso significa que hoy no voy a tener puntos de cada uno. Voy a ir poco a poco en el texto. Pero voy a pedir, porque algunos de ustedes pueden ser que han estado listos por esto. Ya viene. Y están esperándome en la puerta después. Estoy listo para hablarlo también. Pero la idea es, al inicio, nosotros vamos a entrar al bosque proverbial en la idea que vamos a entrar a este texto y tratar de ver los árboles que hay en el texto. Pero no debemos perder la idea central de lo que está sucediendo en el texto. Esto es la expansión de la maldad en el hombre. La idea principal es el hombre solo está haciendo lo mal. Eso es lo que nos enseña versículo 5. La idea central es que el hombre sigue haciendo lo que el hombre quiere hacer y Dios está respondiendo. Aún hay cosas que debemos ver, pero eso es la idea central y lo que debemos ver. Que Dios quiere que nosotros entendemos que el pecado es algo pesado, el pecado es contra Él, el pecado es algo que merece juicio. Y lo que va a venir en la siguiente semana con el diluvio, en las siguientes semanas con el diluvio y lo que todo viene en camino, vamos a ver que Dios odia el pecado. Entonces no debemos perder la idea principal que Dios está enseñándonos acerca de los hombres y su maldad. Entonces con eso en mente vamos a ir al primer paso de las cosas que causan debate. Versículo 1 y 2 nos enseña que los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la superficie de la tierra y les nacieron hijas. Es lo que hemos visto en capítulos 4 al final y capítulo 5. El proceso de llenando la tierra. Siguen haciéndolo. Pero en versículo 2 dice, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre las que les gustaban. Entonces el debate viene con qué significa esta idea, los hijos de Dios. ¿Quién son los hijos de Dios? Creo que en este grupo la mayoría piensan que los hijos de Dios son ángeles, que piensan que son ángeles caídas, que querían mujeres para tener, y eso es porque cuando llegamos a textos más largos o más tarde, dice en Job 1, hablando de cuando Satanás se presentó delante de Dios, se presentó otros hijos de Dios. Cuando llegamos a Job 38 también habla de hijos de Dios. Cuando llegamos a 2 de Pedro 2, 4 y 5, cuando llegamos a Judas 6 y 7, la gente piensa que esto está hablando de ellos que habían caído. Entonces, los hijos de Dios son, en ciertos sentidos, demonios o ángeles caídos que han agarrado a mujeres. Eso es la idea normal o más común hoy en día, que piensan que son entre matrimonio entre los dos. Y el producto de eso son versículo 4. Versículo 4. Había gigantes, que sus textos dicen gigantes, pero es Nefelim, no tiene que significar gigantes. Vamos a hablar de esa idea.
que había gigantes en la tierra. Entonces piensan que los hijos de Dios y las hijas del hombre se unieron y producieron gente de renombre. Pero hay problemas con esa opción. Porque hoy en la noche, en Lucas 20, vamos a tener a Adán predicando acerca de los hijos de Dios, que son hijos de la resurrección. Que cuando son hijos de la resurrección, van a ser como ángeles que no se casan. Entonces, ¿cómo puede ser que hijos de Dios significa que pueden casarse? No pueden. En ni un lado de la Biblia nos enseña que los ángeles reproducen, porque son asexual. A veces se presenten como hombre o se presenten como mujer, pero eso es hacer una cosa para Dios. Entonces la idea es, no tenemos ángeles reproduciendo. Entonces la idea de mezclando ángeles con mujeres es algo que sería un poco fuera de contexto. Pero en el contexto que tenemos ¿por qué van a empezar a hablar de ángeles en este texto? No hay nada en capítulos 1 a 6 hablando acerca de ángeles. Nada. Y de un solo va a hablar de ángeles y no lo va a tocar otra vez. Y ni explicar, ni darnos más información. No tiene en ciertos sentidos sentido de introducir esta idea de ángeles en el texto. Y la otra cosa es que esta gente son gente que nacieron, pero cuando llegamos a Números 13, vamos a hablar de eso en un momento, hay una mezcla, hay un Nefelim que sucede en este texto también. Es después del diluvio, que significa que todos estos murieron, pero ya llegue otra vez. ¿Cómo llegaron otra vez la misma gente si eran ángeles con humanos? No tiene sentido. La otra cosa es, los ángeles no pueden ser salvados. Los ángeles quieren entender la salvación. Entonces, es decir, Cristo es hombre y Dios, no hombre, Dios y ángel. Entonces, eso significa que había gente en el Antiguo Testamento que Cristo no era suficiente sumo sacerdote para ellos. Pero alguno va a decir, pero todos murieron con el diluvio, entonces no importa. No, pero sí importa que existía gente fuera de lo normal de lo que Dios ha presentado. Entonces, la primera opción que tenemos, que algunos dicen que son ángeles mezclándose con hombres, pienso yo que no tiene tanto valor del texto. La otra opción que llegó en 1960 era acerca de la idea que algunos piensan que estos son los hijos de Dios, son líderes o en ciertos sentidos reyes, que son reyes que han sido puestos por Dios de la línea de Caín y después se unieron con la línea de Set. Entonces eso usan a veces Salmos 82, versículo 6, para defender los hijos del supremo Dios, pero la idea no tiene bastante peso, la idea central, que es realeza con humanidad o con otros humanos, no tiene la idea. Entonces, ¿qué quiero decir que pienso que es? Yo pienso que es que son las dos líneas de Set y Caín, que es entre matrimonio entre los dos. Es decir, que ellos empiezan a ver, aquí en el texto, ver las hijas de hombres, siendo los hijos de Dios, por adopción, por ser parte de la línea de Set, y empiezan a escoger o a agarrar mujeres que para ellos parecen atractivo. Es interesante, cuando llegamos aquí a versículo 2, dice en el texto, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre ellos. La idea es más, tomaron esposas. Entonces la idea sería que estaban casándose. Cuando veamos en el Nuevo Testamento,
los ángeles no se casan, eso no tiene sentido de estar ahí esperando por eso, para casarse. Pero la otra cosa, si ustedes son afinados, ¿dónde hemos visto esa construcción? ¿Vieron? Tomaron. ¿Recuerda Edén? Cuando Eva tenía deseo para desobedecer a Dios, vio, le gustó y tomó. Y ahora sus hijos están haciendo ¿qué? Viendo, parece bueno y lo toma por ellos mismos. Entonces es decir que ellos están en el proceso de cambiar o corrompir o destruir la línea de Set con la línea de Caín. Entonces esto para mí muestra más cerca lo que está sucediendo, porque en contexto hemos terminado capítulo 4 hablando de la línea de Caín y todo 5 habla de la línea de Set. Y ahora hay 2 líneas y Dios está frustrado, enojado con lo que ellos están haciendo. Están mezclando la línea entre los 2. Entonces nosotros debemos ver lo que él dice en versículo 5, que el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Esto es algo tan odioso para Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la línea de Caín quiere destruir a la línea de Set. La línea de Caín quiere destruir, pero aún la línea de Set quiere destruir a sí mismo en tomar lo que Dios ha llamado malo. Entonces la idea es que están mezclándose y tratando de destruir la línea. Y una de las cosas que podemos ver en Génesis 26, Génesis 34, pero a donde quiero verlo más es en Deuteronomio capítulo 7. Vamos a Deuteronomio capítulo 7. Versículos 1 a 4. Aquí dice: cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra donde vas a entrar para poseerla y haya echado delante de ti a muchas naciones, los hititas, los gergaseos, los amoreos, los cananeos, los fereceos, los heveos, los euseos, 7 naciones más grandes y más poderosas que tú. Y cuando el Señor tu Dios los haya entregado delante de ti y los hayas derrotado, los destruirás por completo. No harás alianza con ellos, ni te apiadarás de ellos. No contraerás matrimonio con ellos. No darás tus hijos a sus hijos, no tomarás sus hijas para tus hijos, porque ellos, ¿qué? Apartarán a tus hijos de seguirme para servir a otros dioses. Entonces la ira del Señor se encenderá contra ti y Él pronto te destruirá. ¿Qué está haciendo? Que la mezcla de la línea es algo que Dios odia. ¿Por qué? Porque le lleve a tener otros dioses. Todo el Antiguo Testamento está acerca de los de Israel teniendo esposas de otros lados o esposas de otros lados que lleven su idolatría. Entonces, la mezcla causa idolatría y Dios odia la idolatría. Y es una idea que podemos ver en todo el Antiguo Testamento, que Dios es un Dios que no quiere compartir. Y a veces nosotros, eso es un poco incómodo, pero es la verdad. Él es su amo por su gracia. Entonces Él dice, sos mío y no quiero compartirte con nadie más. Entonces no debe mezclarse con otros países o otras naciones.
¿Y qué haremos nosotros? Eso no significa, niños, que no pueden casarse con gente fuera de Honduras o fuera de esta iglesia. Lo que significa es cuando llegamos a Pablo, la idea sigue en la misma línea. Pablo dice, puede casarse con cualquiera persona. Negro, blanco, amarillo, rojo, verde, azul, bajo, grande, gordo, flaca, lo que sea. Excepto un no creyente. No puedes casarse con un no creyente. No puedes. No puedes mezclar esas dos cosas. Él está dando advertencia. Padres, eso significa que deben enseñar a sus niños que la cosa más importante para ellos es casarse con un creyente. Casarse con un creyente. Hay varios en esta iglesia, o varios que he encontrado en otras iglesias, que están luchando por haber casado con gente que no son creyentes. Tiene consecuencias sobre su matrimonio. Niños, piensan bien. Yo sé que pueden decir, solo tengo 6 y 8, pero un día se va a casar, ojalá. Piensa en con quién se va a casar. Piensen bien en el hombre y la mujer con lo cual quiere casarse. Hombres, jóvenes que quieren casarse, busca a Cristo. Sea hombres que buscan a Cristo. Cualquiera mujer se va a querer juntarse con un hombre que quiere servir primeramente a Cristo. Que su enfoque es, voy acá, voy a juntarme. Una mujer va a decir, quiero juntarme con eso. En vez de juntarse con un hombre cuando usted pregunta, ¿y qué quieres? Vas a ver, estoy buscando otra madre para ayudarme. No, que tenga listo y fijo que va a servir a Dios. Mujeres, cuando están buscando hombres, busca hombres que aman más a Cristo que a vos, que no causan idolatría en su matrimonio. Parejas que acaban de casarse, o están casándose, o van a casarse. Siguen a Cristo primero. Que Cristo sea el centro de su matrimonio. Que no comparte. Dios dice que no quiere. Entonces el entrematrimonio es algo muy profundo para Dios. Porque hay gente que se han casado con no creyentes y tienen luchas en sus matrimonios. Piénsalo bien. Porque puede tener que ahorita es como, no, pero yo voy a evangelizarla. O él me dijo, evangelizarlo. Él me dijo, si puedo ir con él, yo voy a llevarle. Él va a venir a la iglesia conmigo por un tiempo. ¿Y qué sucede después de un tiempo? Ya los dos desaparecen. Porque tienen otros dioses. Porque nosotros nos engañamos a nosotros mismos pensando que somos suficientemente fuertes para matar nuestros ídolos y tener a alguien haciendo idolatría a la par de nosotros y decir, no, yo no voy a compartir. Es muy difícil. Es muy difícil. Entonces, para que ustedes vean en el texto, esto es porque Dios está enojado y frustrado con su pecado. Porque ellos han elegido hacer lo que ellos quieren hacer. Tomaron para ellos todo lo que ellos gustaban, diciendo, yo sé sus reglas, oh Dios, pero no me importa. Pero a veces eso es nosotros también. Yo sé sus reglas, oh Dios, pero no me importa. Yo quiero mi propio deseo y satisfacer a mí mismo en vez de dar gloria a tu nombre. Entonces, eso es hueco número 1. Los otros son más rápidos, pero eso es hueco número 1. Vamos a hueco número 2. ¿Qué significa versículo 3? Dice, entonces el Señor dijo, mi espíritu no luchará para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. Serán pues sus días 120 años. Algunos quieren pensar que eso significa fijo que solo la gente va a vivir de ese momento a vivir 120 años.
Pero ¿qué haremos cuando llegamos a Génesis 11 y tenemos gente viviendo más de 120 años? Cuando Dios había dicho esto. Lo que significa es, Dios está haciendo, pienso yo, que solo va a dar 120 años más para esa gente que está vivo en ese momento. Diciendo, tiene 120 años y ya viene juicio sobre ustedes. Es una muestra de nuestro Dios diciendo, voy a tener misericordia y gracia hasta este punto, pero aquí no más. Voy a darle 120 años más y después viene juicio sobre ellos. 120 años más para arrepentirse, para reconocer su necesidad y después va a venir un juicio sobre ellos. Es decir, que nosotros debemos pensar que no es que estás diciendo que todos van a vivir 120 años y todo eso. Veamos otros viviendo más largo. Entonces tenemos que entender el texto acá, cómo está mostrada. Que pienso yo, la manera más fácil de entenderlo es que solo va a dar un poquito de tiempo más. ¿Y qué hay de aplicación para nosotros? La idea es, Dios nos da tiempos de misericordia. Y un día va a venir un final. Hace unas semanas habíamos hablado de la muerte. Todos acá van a morir. Y va a terminar nuestra oportunidad para conocer a Cristo. Jóvenes, niños, no piensan que tienen mañana. Dejen de pensar, yo tengo el futuro para seguir a Cristo. En un momento voy a dejar mis dioses de este mundo y dejar mis legos y dejar mi Wii y dejar mis cosas y enfocarme más en las cosas de la Escritura. Ahorita soy joven, voy a viajar y hacer estas cosas y tener mi vida ahorita y después voy a llegar a Cristo. No. Sus días son numerados y va a venir un fin para todos que pueden escucharme. La misericordia no es para siempre. Es misericordia que Dios da, pero va a llegar un punto que no va a escuchar otra vez. Entonces venga a Él. Arrepiéntese. Depende de Él. Reconoce que Él es la única manera de ser salvo. Venga a Él. Venga a Él. Depende en Él. Deje de pensar que mañana está dada a ustedes. Que mañana en la mañana se va a levantar. Es casi una broma entre Ford y yo. En las noches Ford va a decir, papi, te veo mañana, si Dios lo permite. Y yo siempre pongo esa parte. Porque mañana no está dada. Entonces no espere. Escúcheme. Ven a Cristo. Deje de buscar su satisfecho en otro lugar y descanse en Él. Porque puede ser que no es 120 años. Puede ser que es 120 minutos. Puede ser que es 2 semanas. A saber. Pero un día va a terminar, entonces responde y venga a Cristo. Entonces Dios diciendo que va a traer juicio sobre ellos. El siguiente hueco es versículo 4. Ya me siento que estamos pasándolos aquí y estamos en el tercero. Y el texto dice, había gigantes. O sus textos dicen, había gigantes. Esa palabra en hebreo es nefelim. Y no, en ciertos sentidos, no sabemos lo que significa. Es del Septuaginto que empezó a traducirlo. El Septuaginto es la versión de hebreo a griego. Entonces en el griego cambiaron a gigantes. Y eso es a donde nosotros empezábamos a usar la palabra gigantes. Pero no sabemos lo que significa. Entonces es mejor no usar gigante, pienso yo, y usar la palabra. Había los nefelim en la tierra en aquellos días. Entonces, aquí dice que ellos ya estaban en la tierra. Ya estaban en la tierra. No es que ellos son un resultado de
ángeles o hijos de Dios con hijas de los hombres. No es así, ya estaban. Y el dicho aquí cuando dice y también después, ya está diciendo que estaban ahí en ese momento y van a verlos en otros momentos también, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y ellos dieron a hijos. Entonces la idea es como ellos estaban en estos tiempos, es como marcando tiempo. Entonces los Nefelim son hombres de renombre. Estos son los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. Entonces, estos de renombre son los gigantes, Nefelim, y ellos estaban ahí durante el tiempo cuando estaban multiplicándose los hombres, los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Entonces, es decir, que no son el proceso de reproducir, y esos son los Nefelim. Porque los Nefelim van a ser destruidos con el diluvio. Pero van a reaparecer, si quieren, ir a Números 13. Números 13. Números 13. Vamos a ver versículo 30. Dice, Números 13, 30. Entonces Caleb calmó al pueblo delante de Moisés y dijo, debemos ciertamente subir y tomar posesión de ella, porque sin duda la conquistaremos. Pero los hombres que habían subido con él dijeron, no podemos subir contra ese pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y dieron un mal informe a los israelitas de la tierra que habían reconocido. La tierra por la que hemos ido para reconocerla es una tierra que devora a sus habitantes. Y toda la gente que vimos en ella son hombres de gran estatura. Vimos ahí también a los Nefelim, los hijos de Anak, son parte de la raza de los Nefelim, y a nosotros nos pareció que éramos como langostas y así parecíamos ante sus ojos. La idea en el hebreo de gran estatura tiene que ver con cómo fueron vistos, pero no significa que tenían que tener súper alto o bien grande. No hay problema si son alto y grande, pero a veces hay gente que son grandes en nuestras vidas, pero son bien chiquitos. Algunos de ustedes tienen bastante honor o amor para su mamá. Y aquí en Honduras, a veces las madres no son tan altas, pero son bien fuertes en la familia. O, como Rudy me dio de este ejemplo, en fútbol, Messi es buenísimo. Pero si ustedes han visto a Messi, Messi es súper chiquitito. Pero cuando llegue a la cancha para jugar, le da miedo a la defensa. ¿Por qué? Por su fama, por ser alguien de renombre. Entonces, no tiene que ser gigantes. Pueden ser que fueron gigantes, pero yo pienso que estamos asumiendo cosas sobre el texto, no dejando el texto hablar de la realidad. Entonces, es decir, que los Nefelim eran gente que fueron conocidos, hombres de renombre y de buena estatura o alta estatura en la idea de cómo fueron reconocidos. Entonces, no tienen que ser la producción o reproducción de los hijas y hijos de Dios y hombre. Pueden ser que son ellos que estaban en la tierra, fueron borrados de la tierra y después reaparecen. Y puede ser que son así por cosas de cómo son conocidos. Eso es porque cuando ellos lleguen, tienen miedo de estos hombres, porque son hombres fuertes. Y eso es porque no quieren entrar a la tierra. Entonces es decirlo así. Hueco número 3. Solo uno falta. Entonces, la última tiene que ver con versículo 6. Donde dice, en sus textos, si tiene LBLA, dice, y al Señor le pesó haber hecho al hombre en la tierra.
y sintió tristeza en su corazón. O versículo 6 en la Reina Valera. Y se arrepintió Yahweh de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Entonces, a veces gente quiere decir, entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué significa que Dios arrepintió? Una de las cosas que quiero mencionar primero es, yo no pienso que debemos evadir esto. Yo no pienso que nosotros tenemos que dejar menos peso a esta palabra, decir, no, pero no así. No, nosotros debemos ver que nuestro pecado es algo cósmico. Que nuestro pecado es algo contra un Dios que odia el pecado. Y nosotros debemos pensar que Él en odiarlo responde en ese sentido. Pero no es nosotros haciendo algo y Él respondiendo, es como, me agarró en curva. No, es Él diciendo, ellos han escogido su pecado tanto y yo odio el pecado. Pero ¿qué haremos? Porque si vamos, y no vamos a ir allá, pero si vamos a 1 de Reyes 15, 29, dice, además, Él que es la gloria de Israel, no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepiente. Entonces, ¿se arrepintió o no se arrepintió? ¿Cuál es la respuesta? La idea es que Dios odia el pecado y no cambia, y es el mismo hoy, ayer y para siempre. Y cuando llegamos a textos como esto, usamos una palabra que voy a luchar de decir en español, que es antropopatismo, que viene de la misma de antropomorfismo. Logré los dos. Los dos tienen que ver con Dios dándonos características para que podamos entender lo que está sucediendo. Dios es infinito, nosotros somos finitos. Entonces es decir, ¿cómo podemos entender todo lo que está sucediendo en el mente de Dios? Es decir, que Él nos da palabras para que nosotros podamos entender lo que está sucediendo. Es Él bajando a nuestro nivel. No Él diciendo, yo estoy un Dios que cambia. No, yo quiero darle algo para que ustedes, tan chiquitos, puedan entender. Eso es lo que siempre me llamó cuando llegamos al Torre de Babel. Dice que Dios bajó para ver su torre. Siempre me da risa. Dios es todo, siempre presente, omnipresente. No tiene que bajar para verlo. Y el hombre ha construido, como hace José Miguel, algo súper grande. Y piensa, mire lo que hemos hecho. Y Dios tiene que bajar para ver su torre de Lego. Ay, qué triste. Es lo mismo con esto. Él está bajando a nuestro nivel para que nosotros podemos entender que Dios odia el pecado. Lo odia. Lo odia. No es algo que nosotros podemos jugar con ello. Es dejar la palabra decir lo que dice. Él está tan enojado que dice, borraré de la superficie de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y los aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho, porque odian a mí. Estaba hablando con Adán y Rudy antes de venir. Hay un video de R.C. Sproul cuando estaba hablando acerca de Dios, siendo enojado con Dios. ¿Y cómo puede ser que él anda tan enojado? Y él dice, ¿qué ondas con ustedes? Porque no pueden entender el peso de su pecado. Eso es lo que este texto está haciendo. Su pecado sí puede ser contra otros, pero es primeramente contra Dios. Y un Dios santo. Y un Dios que odia el pecado. Y otra cosa, no para causar problemas en su casa, pero otra cosa es que debemos dejar de enseñar que esto lo que viene de juicio es de un arco, de un arca tan como tranquilo, con arco iris y dos animales caminando. No, es todo destrucción.
Dios está diciendo, borraré el hombre. Toda destrucción. Dejamos de dejarlo con los niños, que es una idea tan bonita lo que Dios había hecho. No. Había gente rascando ahí afuera de ese arca. Diciendo, déjeme entrar. Había familias sobre piedras, viendo el agua subir, sabiendo que iban a morir. Y cuando bajaba el arca, y bajaron de eso, había muerte a todos lados. Esto no es una historia para niños. Es una historia de un Dios que odia el pecado. Niños, adultos, jóvenes. Dios odia su pecado. Arrepiéntese. Venga a Él. Depende de Él. Depende de Él como su única manera de ser salvo. Debemos entender el peso de nuestros pecados y dejar de pensar que nuestros pecados son pecaditos. Su chisme es contra un Dios santo. Su enojo es contra un Dios santo. Su lujuria es contra un Dios santo. Es contra un Dios santo. Pero gloria a Dios que no termina allá. Porque en versículo 8 hay una esperanza. Dice, pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. En medio de todo, en medio de toda la maldad, Dios da gracia. No por algo en Noé, porque el texto nos enseña que era maldad en todos los hombres, de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Todos querían hacer mal, pero Dios, ¿qué hizo? Tenía gracia con Noé y su familia por lo que él quería hacer. ¿Es Dios dando la gracia? ¿Es Noé haciéndolo? No, es Dios dándolo. ¿Qué es gracia? Favor divino inmerecido, a pesar del demérito positivo. No merecía la gracia. No merecía la gracia, pero Dios lo dio. Suena muy parecido a ustedes. Suena como nosotros. Suena que Dios nos da gracia por quien es Cristo. Y es algo no merecido. Y es favor divino, a pesar que nosotros tenemos de mérito positivo, decir, no merecemos esta gracia. Hoy no merezco. Hoy en la mañana me levanté frustrado, enojado. Puede preguntar a mis niños. Lleno de pecado. Yo me pongo aquí enfrente de ustedes sabiendo, yo no puedo salvar a Aarón, solo la gracia de Cristo. Es lo mismo para cualquiera persona acá. Usted no puede salvar a ti mismo. Tiene que ser que Dios da la gracia. Es Él dándolo. Es Él actuando sobre Noé. Él ofreciendo gracia. No es una representación, una sombra hacia Cristo. Pero a veces queremos hablar de Noé y todo lo que hay en Noé, pero cuando llegamos al diluvio, la cosa que es más como Cristo es el arca, porque es la manera que fueron salvos. Y la única manera de ser salvo no es a través de su fidelidad y tu habilidad. Es a través de arrodillarse delante de una cruz y decir, mi pecado ha sido pagado. Es interesante que una cosa, un arca de madera,
En el Nuevo Testamento otra vez, un hombre sobre madera, siendo maldito para que nosotros pudiéramos ser salvados. Hay esperanza en este texto. Hay esperanza que Dios sigue dando. Si sos creyente, eso es buena noticia. Que Cristo es suficiente. Cristo es más que suficiente para librarles de sus pecados. Y si sos no creyente, Él está listo para perdonarle. Venga a Él. Venga a Él, puede ser. Pero Aarón, usted no sabe lo que yo llevo en mi corazón y mente de esta semana. Nunca voy a saber todo, porque no soy Cristo. Pero Cristo sí lo sabe. Venga a Él. Descansa en Él. Vea que hay gracia en Cristo. Aún en medio de toda la maldad que nosotros podemos decir en Honduras, hay tanto malo sucediendo alrededor de nosotros. Pero Cristo no ha dejado de ser fiel y traer gente hacia Él a través de la gracia. Oremos. Padre Celestial, gracias por esta realidad, que nosotros podemos ser salvos, no por nosotros mismos, pero por Cristo. Oh Dios, pedimos que nosotros podemos crecer en conocimiento de ti y crecer en el conocimiento que nuestro pecado, el bosque en lo cual este texto está, es acerca de el hombre que está enamorado por su pecado. Oh Dios, ayúdanos a odiar nuestros pecados, ver que nuestros pecados, nuestra idolatría es siempre contra ti, oh Dios. Ayúdanos a confesar nuestros pecados, confesar nuestra necesidad de ti y depender de ti. Ayúdanos a ver que tú eres un Dios listo para dar gracia. Y oremos esto en el nombre de Cristo. Amén y amén.